Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Recuerden que si usted estudia toda la lección es un hermano y hermana con corazón, porque la iglesia tiene el corazón y el corazón es la escuela sabática. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana, bienvenido al estudio de toda la lección. En esta semana estamos estudiando la lección número 8 y el tema de esta lección es ¿quién es el hombre de Romanos? Es una pregunta realmente bien interesante porque estamos hablando de un siervo de Dios conocido como el apóstol Pablo, pero el mismo apóstol Pablo tiene algunas presentaciones de sus argumentos que parecieran estar en contradicción y que él no fuera el hombre que vemos en toda la escritura como un grande y poderoso evangelista, que es un gran vencedor del pecado y de todo aquello que realmente ofende a Dios. El estudio de la lección esta semana, como ya dije, es la lección número 8 y su título es ¿quién es el hombre de Romanos? Esta semana vamos a estudiar una lección que realmente entra a un territorio de aguas profundas en lo que es la naturaleza del ser humano, su condición como ser humano. De alguna forma vamos a ver al ser humano llamado el apóstol Pablo. Esta semana usted va a aprender y a descubrir temas muy interesantes, como por ejemplo, ¿qué significa estar muertos a la ley? ¿Qué significa esto de estar muertos a la ley? Seguidamente usted va a descubrir cuál es el contraste entre el pecado y la ley, cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. Además de esto, al estudiar esta lección, usted va a disfrutar cómo es la ley para el pecador. Cuando usted entiende realmente qué es la ley para el pecador, usted puede disfrutar lo que es las delicias del evangelio al contemplar la ley de Dios. Para continuar, usted va a descubrir quién es el hombre de Romanos, quién es realmente ese hombre del cual habla esta lección. Y para finalizar, vamos a comprender cómo es estar salvos de la muerte. Por lo tanto, mi hermano y mi hermana con corazón, abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 6, el versículo número, capítulo 7, el versículo número 6. La Biblia dice así en Romanos capítulo 7, versículo número 6. Pero antes de entrar en el repaso o el estudio de la lección de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor y Salvador Jesús, venimos ante tu presencia. En primer lugar, Señor, pidiéndote que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado, venga a cubrirnos y a limpiarnos de toda maldad, Señor. Que nos capacite y nos habilite por tu Santo Espíritu a entender, comprender tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues bien, Romanos capítulo 7, versículo 6 dice así: pero ahora estamos libres de la ley. Oiga bien, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Es claramente obvio aquí en este pasaje que el apóstol Pablo está haciendo lo que los judíos, los israelitas hacían por costumbre. Ellos habían encerrado todas las leyes en un solo paquete. Y la ley de Moisés o el Pentateuco era un solo paquete de leyes. Era toda la ley o era el Torá. Aquí Pablo en la primera parte, él está refiriéndose a lo que es la ley ceremonial. Por eso él dice, pero ahora estamos libres
de la ley, o sea, esa ley ceremonial, esa ley ritual, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Estábamos sujetos a esa ley ceremonial, el Pentateuco, que estábamos sujetos, dice él. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo. ¿Cuál es el régimen nuevo? La ley es espiritual. Yo soy carnal, decía el apóstol Pablo. ¿Cuál es el régimen nuevo del que está hablando aquí el apóstol Pablo? Aquí está hablando de la ley moral, los 10 mandamientos específicamente. De modo que dice que sirvamos bajo el nuevo espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En otras palabras, la ley ceremonial ya está caducada. Colosenses 2:14 dice que Dios anuló el acta de los decretos y mandamientos, la ley ceremonial, y los clavó en la cruz. Cristo cumplió con esa ley, que era prácticamente un símbolo que vino a ser una realidad. El Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo en las ceremonias, vino a quitar el pecado del mundo en la cruz. Por lo tanto, esa ley ya quedó en el pasado. Sin embargo, él se refiere aquí a la ley del Espíritu. ¿Qué es esto? Este es el nuevo pacto que haré con vosotros, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿dónde? Las escribiré ¿dónde? Las pondré en su mente y las escribiré en su corazón. Esta es la ley del Espíritu. Ahora, estando por el Espíritu, el nuevo régimen, el régimen es alguien que manda, que gobierna. El nuevo régimen del Espíritu, ahora usted lo guía. Los que están en el Espíritu han crucificado la carne, están muertos. Por lo tanto, ahora servimos a este nuevo régimen. El estudio de esta semana es un estudio bien realmente poderoso, porque abarca temas muy importantes. ¿Quién es realmente el hombre de Romanos? Ahora, aquí dice que los capítulos de la Biblia son pocos, los que algunos son controversiales, pero en el caso de Romanos, capítulo 7 es uno de los capítulos más controversiales, particularmente los versículos del 14 al 25. Son algunos temas debatidos por teólogos y estudiosos de la Biblia. Ahora, encontramos algo interesante, que hay problemas que son debatibles. Aquí está refiriéndose que si lo que el apóstol Pablo dice en este capítulo, lo dice cuando estaba antes de la conversión o después de la conversión. Dice aquí, ¿hasta qué punto la descripción de una lucha moral tan intensa puede ser autobiográfica? Y así fue. O sea, el apóstol Pablo describió su humana debilidad, su naturaleza humana frágil, que servía al pecado por un lado, pero amaba la ley, quería servir a Dios. ¿Qué es esto? Bueno, hay una ley en nuestra mente, en nuestro corazón, que es la ley de la carne, la ley del pecado. Esa va a estar allí, esa naturaleza. Pero la ley del Espíritu es la que le impulsa a usted a hacer las obras de bendición y de salvación. Pablo está hablando aquí de su propia lucha. Es igualmente cierto que está describiendo un conflicto que en forma más o menos pronunciada, experimentado por toda alma que se enfrenta a las demandas espirituales de la santa ley de Dios. Cuando usted mira su naturaleza pecaminosa y mira la ley de Dios, no hace otra cosa que decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero también da gracias a Dios, porque en su gracia, en su amor, en su misericordia, a pesar de su condición, Cristo le ama, le ha perdonado, le ha salvado y le ha ofrecido salvación y vida eterna. De esto es lo que está hablando aquí la lección. Dicen los estudiosos difieren sobre si era antes o después de su conversión. Lo importante es que la justicia de Jesús nos cubre y que en ella somos perfectos delante de Dios. ¿Te has sentido tú alguna vez pecador? ¿Te has sentido pobre, miserable, ciego y desnudo? Pues déjame decirte que esa obra la hace el Espíritu. Y el Espíritu te lleva a toda verdad. Te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y ahora el régimen al que estás sirviendo es a la ley del Espíritu. Estudiemos la lección del día domingo y comprendamos qué nos dice en esta la lección con el tema que es muertos a la ley. ¿Qué significa esto? Estudiemos la lección y recibamos nuestra bendición.